Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 29 minutos de este día 30 de octubre de 2019, damos inicio a la 40ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, buenas tardes. Buenas tardes. Para celebrar la 40ª sesión ordinaria de fecha 30 de octubre de 2019 y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baez Yapur. Presente. Regístreme Comisionado asistencia, José secretario, Guadalupe por Luna favor. Hernández. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarle se pueda retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 5.127, 6.921 y 6.946. Ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor que se tome la votación. Sí, previamente a ello, comisionada presidenta, le informo que se incorpora a la presente sesión el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Gracias. Comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día previamente referido. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente expuestas. Continuando con este orden del día, vamos al siguiente punto relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /39/2019 de fecha 24 de octubre de 2019. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que estuvimos presentes en la sesión, la aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes en la 39ª sesión ordinaria el acta Infoem /ORD /39/2019 de fecha 24 de octubre de 2019. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido por favor que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución que, derivados de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En primer término tenemos los recursos de revisión acumulados 5.187 y 5.528 a cargo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y se confirma la respuesta del sujeto obligado. En los acumulados 5.554, 5.555 y 5.556 del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión 5.554 y modificar la respuesta de los recursos de revisión. Modificar la respuesta en los expedientes de los recursos de revisión 5.555 y 5.556. En el 5.567 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Atizapán de Zaragoza, se modifica la respuesta del sujeto obligado. En el 5.747 del municipio de Cuautitlán Izcalli, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el 5.889 del Poder Judicial, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6.049, a cargo de este órgano garante, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el 6.109 del municipio de Ozumba, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado.
En el 6169 del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México se modifica la respuesta del sujeto obligado. En el 6174 de la Secretaría de Movilidad se modifica la respuesta del sujeto obligado. En el 6247 del municipio de Toluca se revoca la respuesta del sujeto obligado. En el 6264 del municipio de Chicoloapan se revoca la respuesta del sujeto obligado. En el 6272 de la Secretaría de Salud se confirma la respuesta. En el 6287 del municipio de Tlalnepantla de Vaz se confirma la respuesta. En el 6354 del municipio de Cuautitlán Izcalli se modifica la respuesta. En el 6422 del municipio de Tenquistenco se revoca la respuesta. En el 6432 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan de Juárez se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6457 de la Secretaría de Seguridad se modifica la respuesta. En el 6459 del municipio de Naucalpan de Juárez se revoca la respuesta. En el 6482 del municipio de Juchitepec se modifica la respuesta. En el 6499 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad se modifica la respuesta. En el 6514 del municipio de Metepec se modifica la respuesta. En el 6552 del municipio de Temascaltepec se revoca la respuesta. En el 6594 del municipio de Ajapusco se modifica la respuesta. En el 6632 de la Secretaría de Seguridad se confirma la respuesta. En el 6657 de la Secretaría del Medio Ambiente se modifica la respuesta. En el 6677 del municipio de Chimalhuacán se modifica la respuesta. En el 6689 del municipio de San José del Rincón se modifica la respuesta. En el 6690 de la Secretaría de Salud se revoca la respuesta. En el 6695 del municipio de San José del Rincón se revoca la respuesta. En el 6699 del municipio de Tlalnepantla de Vaz se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6732 del municipio de Calimaya se revoca la respuesta. En el 6749 de la Secretaría de Cultura se modifica la respuesta. En el 6756 del municipio de Naucalpan de Juárez se modifica la respuesta. En el 6763 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad se modifica la respuesta. En el 6775 de Banco de Tejidos del Estado de México se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6780 del municipio de La Paz se modifica la respuesta. En el 6781 del Instituto Hacendario del Estado de México se modifica la respuesta. En el 6785 del municipio de Jocotitlán se modifica la respuesta. En el 6789 del municipio de Cuautitlán se modifica la respuesta. En el 6794 del municipio de Jalatlaco se revoca la respuesta. En el 6795 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6796 del municipio de Toluca se modifica la respuesta. En el 6820 del municipio de Chimalhuacán se modifica la respuesta. En los acumulados 6825 y 6829 del municipio de Coyotepec se revoca la respuesta. En los acumulados 6.826 y 6.828 del municipio de Coyotepec se revoca la respuesta en el expediente del recurso de revisión 6.826 y se propone el sobreseimiento del recurso de revisión 6.828. En los acumulados 6.830, 6.831 y 6.832 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Vaz se modifica la respuesta. En el 6.841 del municipio de Toluca se confirma la respuesta. En el 6.845 del Instituto de Salud del Estado de México se confirma la respuesta. En el 6.850 de la Secretaría de Seguridad se revoca la respuesta. En el 6.853 del municipio de Temascalcingo se modifica la respuesta. En el 6.856 del municipio de Jalatlaco se revoca la respuesta. En el 6.857 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se modifica la respuesta. En el 6.858 de la Universidad Autónoma del Estado de México se modifica la respuesta. En el 6.863 de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán se confirma la respuesta. En el 6.865 de la Secretaría de Seguridad se modifica la respuesta. En el 6.875 del municipio de Almoloya de Juárez se revoca la respuesta. En los acumulados 6.876 y 6.877 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se modifica la respuesta en el expediente del recurso de revisión 6.876 y se propone el sobreseimiento del recurso de revisión 6.877. En el recurso de revisión 6.878
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Jilotepec, se revoca la respuesta. En el 6879 de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México se modifica la respuesta. En el 6881 del Instituto de Salud del Estado de México se modifica la respuesta. En el 6882 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Tlalnepantla de Vaz se revoca la respuesta. En el 6883 también del mismo organismo público descentralizado, se modifica la respuesta. En el 6885 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se confirma la respuesta. En el 6886 del municipio de Otzolotepec, se modifica la respuesta. En el 6896 del municipio de La Paz, se revoca la respuesta. En el 6898 del municipio de San José del Rincón, se revoca la respuesta. En el 6913 del municipio de San Antonio de la Isla, se revoca la respuesta. En el 6918 del municipio de Chiconcuac, se revoca la respuesta. En el 6919 del municipio de Lubianos, se modifica la respuesta. En el 6925 del municipio de Sinacantepec, se modifica la respuesta. En el 6945 del municipio de Juchitepec, se revoca la respuesta. En los acumulados 6.960 y 6.962 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se modifica la respuesta en el recurso de revisión 6.960 y confirma la respuesta en el 6.962. Por lo que hace el recurso de revisión 6.965 del municipio de Temoaya, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 6.977 del municipio de Naucalpan de Juárez, se revoca la respuesta. En los acumulados 6.981 y 6.982 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se revoca la respuesta. En el 6.991 del municipio de Jalatlaco, se revoca la respuesta. En los acumulados 6.995 y 6.996 del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Valle de Chalco Solidaridad, se revoca la respuesta. En el 7.031 del municipio de Naucalpan de Juárez, se revoca la respuesta. En el 7.049 del municipio de Acolman, se revoca la respuesta. En el 7.051 del municipio de Metepec, se modifica la respuesta. En el 7.081 del municipio de Toluca, se revoca la respuesta. En el 7.086 del municipio de Toloyucan, se revoca la respuesta. En el 7.091 del municipio de Nezahualcóyotl, se revoca la respuesta. En el 7.136 del municipio de Chimalhuacán, se modifica la respuesta. En el 7.137 del municipio de Amecameca, se revoca la respuesta. En el 7.336 del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se confirma la respuesta. En el 7.396 del municipio de Timilpan, se modifica la respuesta. En el 7.403 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Por lo que hace al 7.422 del municipio de Jalatlaco, se revoca la respuesta. En el 7.432, a cargo de este órgano garante, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 7.519 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. En el 7.607 del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, también se propone el sobreseimiento del recurso de revisión. Y por lo que hace al recurso de revisión 7.747 del municipio de Teoloyucan, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. De no existir inconveniente alguno, les solicitaría el sentido de su voto de manera nominal. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos. Emitiendo voto particular en los acumulados 5.554, 5.555 y 5.556. Voto particular en el proyecto 6.459. Voto particular en el proyecto 6.781. En el proyecto 6.794, voto particular. Voto particular en el proyecto 6.796. Voto particular en los acumulados 6.826 y 6.828. Voto particular en el proyecto 6.881. Voto particular en el proyecto 6.913. Voto particular concurrente en el proyecto 6.918. Voto particular en el proyecto 6.945. Voto particular en el proyecto 6.965. Son todos.
Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Muy buenas tardes. A favor con voto particular por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 5747 por pronunciamiento simple. A favor con voto particular por actos consentidos y pronunciamiento simple en el caso de los acumulados 6009 y 6011. Voto particular por pronunciamiento simple en el caso del 6109, por actos consentidos en el 6174. Antes el 6169 sí está en este bloque, ¿verdad? Ese es voto particular por pronunciamiento simple. ¿El 6404 se bajó de este bloque? Es el 22 del orden, ok, entonces en ese no. 6482, voto particular por actos consentidos y pronunciamiento simple. 6514, voto particular porque estoy de acuerdo con lo que se está ordenando entregar, pero considero que debió de haber sido un revoca, ya que la respuesta, que es el acto de autoridad sujeto a revisión, no entregó nada de información. En el caso del 6657, voto particular por actos consentidos. 6677, voto particular por pronunciamiento simple. 6689, voto particular por actos consentidos. 6732, voto particular por pronunciamiento simple. 6749, voto particular por actos consentidos. 6780, voto particular por pronunciamiento simple. 6785, voto particular por el tema de la reserva. 6795, voto particular, considero que el sindicato tiene derecho al amparo. El 6825 y su acumulado el 6829, voto particular por pronunciamiento simple y también por la reserva. Considero que este es un posible acto de corrupción y por lo tanto no aplica en términos de lo que establece la ley la reserva. 6850, voto particular por el tema de que no hayan causado estado y el pronunciamiento simple. 6879, voto particular por actos consentidos. 6885, voto particular por actos consentidos. En el mismo sentido el 6925. Y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos de este bloque, emitiendo votos particulares para los siguientes casos. En el caso del 5567, en el 6264, en el 6796, en el 6853, en el 6898, en el 6913 y finalmente en el 7336. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, con voto particular en el 6459, en el 7785, 6794, 6825 y acumulado, 6850, 6856, 6919, 7049, 7081, 7086, 7091, 7136 y 7137, por favor.
Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 6009. También yo ya me quedé con la duda si se quedó en este bloque. ¿6000 qué? 6009. Está separado. Entonces, voto particular en el 6853, en el 6881, 6918 y nada más. No, te falta en el 6.245 sobre voto tuyo. Por codo. Pero hay engrose. Está separado para engrose. Y en el 6945 también tengo voto. Tienes razón. Puedes preguntar. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y por lo que hace los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, en este momento se tienen por reproducidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución 6009, 6009, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el Partido Acción Nacional y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Son dos recursos, son acumulados, el 6009 y el 6011, donde el criterio de la mayoría para este caso, para el tema de antecedentes no penales, es que obviamente se entregue, y yo lo tengo clasificado con naturaleza de confidencial. Entonces se modifica precisamente este numeral del resolutivo segundo y queda establecido plenamente en el oficio 676, que previamente ya se turnó a la Secretaría para su modificación, y en ese sentido, tengo que manifestarlo al rato. Gracias. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 6009 y 6011 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 676. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio mencionado y emitiendo voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor, con la precisión que ha señalado el comisionado Javier Martínez Cruz a través de su oficio número 673 con las siglas de su ponencia. 676. 76. Tenía yo 673. Mira. 6009. Por pronunciamiento simple ya. Es el 6224, ¿no? No, este es 6009. Es el 6009. Disculpa. Así es, estaba viendo el anterior. Efectivamente es el oficio 676, aquí sí lo tenía correctamente, con las modificaciones señaladas, y voto particular por el tema de actos consentidos y pronunciamiento simple. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que he propuesto, y como obviamente va en contra de mi criterio, estaría haciendo voto particular por la entrega de antecedentes no penales. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Perdón, con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 6009 y 6011, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante el oficio previamente referido, y anunciando votos particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández, el comisionado Martínez Cruz y usted, comisionada Presidenta. Es cuanto.
Gracias. Continuamos con el proyecto de resolución del recurso de revisión 6224 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el organismo público descentralizado para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Zumpango, en el cual propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, voy a hacer una corrección a través del oficio 675 que previamente ya fue turnada a la Secretaría. Muchas gracias. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6224 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 675. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado el comisionado Javier Martínez Cruz en su oficio 673, este sí el que corresponde a este proyecto, y acompañándole sin ningún voto. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que he señalado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor con la modificación. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6224 y ello con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante el oficio previamente referido. Es cuanto. Gracias. Continuamos con el proyecto del recurso de resolución del recurso de revisión 6254, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Igual voy a modificar este recurso y el cual la modificación está establecida en el oficio 674, que previamente ya se turnó a la Secretaría. Muchas gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6254 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio 674. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones que ha señalado el comisionado Javier Martínez Cruz a través de su oficio número 674 con las siglas de su ponencia de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que he señalado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6254 y conforme a la propuesta de modificación previamente referida. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día se refiere al proyecto de resolución del recurso de revisión 6404, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Toluca y propone sobreseer la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. También estaré modificando este recurso de revisión, el cual está establecida la modificación en el oficio 677, que previamente ya se turnó a la Secretaría. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6404 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 677. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio mencionado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación señalada en el oficio número 677 con las siglas de la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6404 conforme a la propuesta de modificación previamente referida. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto del recurso de revisión 6848, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente.
Gracias, comisionada presidenta. Los trabajos previos y en la revisión final que la misma ponencia hizo al proyecto, vemos la necesidad de modificarlo para eliminar el último párrafo del resolutivo segundo que se había incluido pensando en el criterio de la mayoría, que normalmente deja la posibilidad de una clasificación de la información como reservada si el sujeto obligado reúne los elementos para poder justificar dicha decisión. Sin embargo, en virtud de que lo que se está ordenando entregar son los documentos generados en los años 2017 y 2018 con motivo de las irregularidades detectadas o denunciadas por la operación del relleno sanitario en cuestión, y el acta generada con motivo de la suspensión del relleno sanitario señalado anteriormente, consideramos que no habría elementos para poder abrir la posibilidad a la clasificación de la información como reservada. Por ello se elimina el párrafo y en el estudio se va a realizar la prueba de daño. ¿Qué implica la prueba de daño? Primero, identificar si entregar esta información puede dañar el procedimiento para la clausura de ese espacio de disposición de residuos. La ponencia es de la opinión de que no se podría dañar el procedimiento porque son documentos que registran hechos pasados, que ya se han concretado, que están cerrados y que no es susceptible que dichos documentos puedan ser modificados y sustituidos en el procedimiento. Son documentos concluidos, cerrados, testimonian circunstancias del pasado previamente establecidas. Por lo tanto, creemos que no podría generarse la exposición de los mismos un daño al procedimiento en cuestión. Y aún suponiendo sin conceder que el daño pudiera generarse, la última parte de la prueba de daño implica la ponderación del probable daño que se pudiera generar con el interés público de que esta información se dé a conocer. La recurrente en su recurso de revisión expresamente refirió que hay interés público de que se conozca esta información. La ponencia es de la misma idea en virtud de que la afectación que la operación de este tipo de establecimientos donde llegan los residuos sólidos y que generan puntos de contaminación que pueden afectar a la salud de la población, permite integrar que hay un conjunto de derechos adicionales que pueden ser afectados y un interés mayor al propio procedimiento que, insisto, estamos convencidos de que no se puede dañar por ser documentales pasadas, ya generadas y concluidas. Apreciamos ese interés. Por lo tanto, la aplicación estricta de la prueba de daño no permitiría la clasificación de la información como reservada. Todo ello se hará constar haciendo referencia a los lineamientos de clasificación y desclasificación y en las etapas que he señalado. Con esa modificación, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.848 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baí. A favor modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ya he señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que señaló el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado, acompañado con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.848 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente y anunciando voto particular la comisionada Eva Baid, el comisionado Parra Noriega y usted, comisionada Presidenta. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Aunque obviamente en los trabajos previos hemos estado planteando estos argumentos, me parece que para claridad de
la propia sesión, y toda vez que se señalaron 3 votos particulares, valdría la pena que se precise el sentido de los sellos para identificar los efectos. Me queda claro que no tienen efectos de mayoría en contra de la resolución, pero creo que por transparencia y claridad de la propia sesión valdría la pena considerarla. Bueno, en ese sentido, mi voto particular es respecto de la parte que se suprime de la clasificación como reservada de la información en caso de que se determine que ésta esté dentro de un procedimiento. Sí, me parece que la comisionada Abay tiene en ese mismo sentido el voto particular. ¿Pero quién más hizo voto? Es que no escuché. Bueno, no es usual, pero bueno, en mi caso además lo expresaré puntualmente. Sin embargo, puedo adelantar que la ponencia refiere que, digamos, va a ser una prueba de interés público, en fin, una serie de cuestiones ya la explicó el comisionado Luna. Me parece que lo correcto hubiera sido analizar la reserva y desacreditar por qué, digamos, no procedía, y había que tener mayores elementos y por lo tanto revocar la reserva, y dado que es un proceso además deliberativo y en trámite, pues no es posible, digamos, analizar si existen las razones correspondientes, y sobre eso profundizaré en mi voto particular. Comisionada Presidenta, una vez escuchado a los comisionados, le informo que persiste el acuerdo previamente adoptado por el Pleno, mediante el cual se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución, en virtud de que los votos emitidos por los integrantes del Pleno no son consistentes para emitir un sentido en contra respecto a algún punto del proyecto de resolución. Es cuanto, comisionada Presidenta. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 6851 remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es la Secretaría de la Contraloría y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Este proyecto fue separado para discusión. Bueno, en este proyecto estamos promoviendo modificar la respuesta del sujeto obligado, por resultar parcialmente fundadas algunas de sus razones, y ordenar a la Secretaría de la Contraloría hacer entrega vía SAIMEX del acuerdo del Comité de Transferencia, donde clasifique de manera fundada los expedientes relativos a esta queja. Esa es nuestra propuesta y está a su consideración. Entiendo que fue separado por algún otro de los comisionados y estoy atento a las razones. Gracias. Gracias. En este momento se abre la primera ronda de discusiones que tenemos hasta 8 minutos. Comisionado José Guadalupe. Nada más. Tiene uso de la voz, comisionado. Bueno, lo usual es explicar las razones por las que uno puede acompañar o no acompañar un proyecto, y hacerlo precisamente en esta fase que es la deliberación, para darle a la contraparte pues el derecho a poder responder, no como pasó hace unos instantes. Pero bueno, en este asunto debo yo de referir que se trata de un recurso más de diversas solicitudes que una persona ha referido a distintos sujetos obligados. En este caso es a la Secretaría de la Contraloría, para requerir la información relacionada con distintas quejas que él, en su calidad de denunciante, ha presentado a diversas dependencias, incluyendo la Contraloría Interna de Huixquilucan, por la contratación de vehículos y patrullas que, a juicio de esta persona, se contrataron con sobreprecios millonarios, y citó textualmente la solicitud, que se originan por el cohecho que negocian funcionarios
y empresarios que operan como delincuentes organizados. Termino la referencia. En la respuesta inicial en el informe se señala que el 29 de julio fue radicado el expediente, que el 30 de julio se fue turnado y que el 12 de agosto llegó la solicitud, se busca y se entrega. La verdad es que esto es lo que nos muestra es que cuando un problema se deja crecer, pues se hace cada vez más grande. Si el 12 de agosto el sujeto obligado hubiera respondido entregando la información, lo único que hubiera entregado eran los escritos de denuncia que el propio denunciante había formulado. ¿Qué daño se hubiera podido causar a un procedimiento por la entrega de las denuncias que el mismo denunciante no solamente formuló, sino además se ha encargado de hacer públicas por todos lados? Desgraciadamente el problema se dejó crecer y hoy llega hasta un recurso de revisión en el que seguramente habrá más actuaciones que atender. La posibilidad de que se haya hecho una contratación con sobreprecios nos conduce a un posible acto de corrupción. Y digo posible porque no está determinado. Y yo entonces ahí aplico lo que dice el artículo 142 de nuestra Ley de Transparencia. Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando, cuarto, se trate de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Y ojo con lo que dice la fracción. La fracción no dice se trate de información de sentencias definitivas por la comisión de delitos de corrupción. Dice, se trate de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. En términos de la ley general, solamente hay dos causales de excepción por las cuales no puede invocarse el carácter de reservado: cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos y cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción. En el caso de la ley general y la ley estatal, por ejemplo, hay una diferencia muy fuerte en el primer supuesto, que es el de derechos humanos. En el 142, fracción primera de nuestra ley, se dice, se trate de violaciones graves de derechos humanos, calificada así por autoridad competente. O sea, en nuestro caso se requiere que la Comisión de Derechos Humanos previamente, como autoridad correspondiente, haya emitido una resolución en la que haya calificado de graves la violación a los derechos humanos, de violaciones graves a los derechos humanos. Pero vean la diferencia entre la fracción primera que refiere esto, el requisito de la calificación previa de la autoridad competente, frente a lo que dice la fracción cuarta, que no condiciona a que el acto de corrupción se haya concluido, calificado y determinado por la autoridad competente. Simple y sencillamente el que haya posibilidades de que el acto de corrupción se haya cometido es lo que propicia que la excepción se aplique. Por eso, en mi criterio, todos aquellos casos en los que se requiere información, en el que se involucran actuaciones de los servidores públicos que pudieran estar constituidas con algunos de los elementos que el Código Penal establece en los diferentes delitos o las propias faltas graves que determina la Ley de Responsabilidades, no aplicaría la reserva. Ese es en principio el criterio que esta ponencia va a sostener en estos casos. Pero supongamos, sin conceder, que no aplicáramos este tema. Hace rato nos acaban de decir que no hicimos nuestro trabajo de buscar el expediente y reunirnos de los elementos para identificar si había interés público o no de que se dé a conocer la información relacionada con un relleno sanitario. Hizo la ponencia, en este caso, el trabajo de allegarse del expediente para realizar lo mismo y verificar que aquí, donde están comprometidos millones de pesos en la contratación de patrullas, se identifiquen todos los elementos y se valore el daño y el interés público que se pueda generar. No se hizo. No se hizo y ahí me parece complicado por lo siguiente. Se ha planteado por parte del sujeto obligado un intento de clasificación y en la parte de ponderación
el valor que siente el sujeto obligado que se vería afectado es la buena fama de los servidores públicos. Si damos a conocer esta información, la buena fama del servidor público se puede ver afectada porque se va a saber que se está realizando una investigación de una posible contratación con sobreprecios. En verdad que la buena fama del servidor público es un elemento más importante que el interés de la ciudadanía por conocer cómo se realizó esta contratación, cuáles fueron los precios, cuál fue el proceso de licitación y cómo se tomó la decisión. Yo creo que la buena fama del servidor público no se afecta por la exposición de esta información, siempre y cuando el servidor público haya realizado el acto de autoridad siguiendo las formalidades que corresponden. Si el servidor público no siguió esas formalidades y decidió entregar un contrato que involucra millones de pesos a una empresa que no justifica por ser la mejor oferta económica el ser la ganadora, pues la fama pública evidentemente que será afectada, pero no por el derecho de acceso a la información, sino por el acto de corrupción que se cometió. Y precisamente para eso sirve el derecho de acceso a la información, para que la ciudadanía pueda acceder a este tipo de información, conocer los elementos, generarse una opinión pública informada y a partir de ahí proceder como corresponda. La verdad es que de los elementos que integran la respuesta y el informe, yo solamente logro apreciar que el expediente se encuentra integrado por el inicio, el acuerdo de admisión del 29 de julio y el turno que hizo al 30 de julio a el área encargada de sustanciar la investigación. Y precisamente me parece que eso es lo que motiva al particular a realizar estas solicitudes de acceso a la información. Ya lo vimos en casos anteriores y aquí lo expresé, cuando hizo lo mismo con la Fiscalía Anticorrupción, pues resultaba que no se había hecho nada en seguimiento a la denuncia presentada. Como se va acabando el tiempo, supongo, termino en esta parte de la intervención señalando que considero que en este caso hay elementos de interés público, que es la última prueba, la última fase de la prueba de daño que valdría la pena considerar y realizar para no permitir que este tipo de casos corran el riesgo de ser reservados porque afectan bienes importantes para una sociedad democrática. Agotada esta primera ronda, se abre la segunda ronda de discusión. ¿Alguien? Bueno. Sí. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. En este caso que vimos del 6851, en nuestro análisis no procede conceder acceso al quejoso en este expediente de investigación por una probable responsabilidad administrativa, precisamente porque, pues primero no se ha probado, no se ha calificado los hechos y no pueden ser considerados todavía bajo la óptica del comisionado Luna de la fracción cuarta del 142, de que se trata de información relacionada de actos de corrupción. Ahí el hecho de que ya se considere un acto de corrupción es porque ya lo calificó así la autoridad correspondiente, no podemos presuponer, y bajo el principio además siempre de presunción de inocencia, no podemos establecer eso de manera anticipada. Es más, lo que sí permite la ley en el 140, el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente cuando por razones de interés público esta sea clasificada como reservada conforme a los criterios siguientes. Y el sexto establece pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas, etcétera, en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas. Para eso estableció en este caso el legislador esa prevención de manera temporal
precisamente para no establecerse el acceso en ese momento. Al final se va a poder saber, se va a poder conocer, pero en ese momento que no se ha calificado, está en un proceso además llevándose a cabo deliberativo, e incluso en la propia ley de responsabilidades administrativas del Estado, en su artículo 106, hay una previsión en esa ley, ciertamente cuando se trate, dice, de la calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las autoridades investigadoras, será notificada al denunciante cuando éste fuera identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa. Y esto hace suponer que el quejoso no puede acceder sino hasta ese momento y bajo las modalidades que estableció la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Porque además, en una investigación por esta presunta responsabilidad de faltas administrativas, es un procedimiento que lleva la autoridad correspondiente, digamos, de manera directa, ya sea por denuncia o de oficio, pero donde no hay partes, no es un procedimiento seguido en forma de juicio. El quejoso no es una parte en ese procedimiento, efectivamente lo pudo haber iniciado, pero no es un procedimiento que se lleve de esa manera. Revisando además algunas jurisprudencias, encontramos una referente digamos, las responsabilidades de servidores públicos. Dice: el denunciante de la queja administrativa carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que la declara improcedente. Es decir, si incluso cuando ya se dio la calificación, se dio digamos, resolución, posiblemente para que no procediera en ese caso, o por no existir elementos para fincar esa responsabilidad administrativa, no se le considera al quejoso que tenga interés jurídico para impugnar en amparo esa resolución, pues nos parece que por mayoría de razón no se le puede considerar como parte del procedimiento durante su, digamos, sustanciación. Entonces, consideramos que sí puede aplicar una reserva, y el hecho de equiparar los actos de corrupción a otro tipo de excepciones que permite la ley, como son en prima facie la violación de derechos humanos, nos parece que no hay un punto de certeza o de claridad, no hay antecedentes tampoco en investigaciones similares a nivel federal o en nuestro propio estado al respecto. En eso posiblemente haya necesidad de hacer algún tipo de modificación legislativa para clarificar estas cuestiones, pero me parece que no son necesariamente equiparables. Hablar ya de un tema importante como es el de violación de derechos humanos a un presunto acto de corrupción, porque todavía no podemos hablar que ahí se actualice, como mencioné al principio, esa imposibilidad de reservar un expediente cuando ya se trata de actos de corrupción. Si estos ya fueron calificados, fueron establecidos, efectivamente no habrá ningún sujeto obligado que pueda establecer siquiera la posibilidad de una reserva de ese expediente, precisamente porque no lo permite la ley, dada la importancia del caso. Entonces, en este caso, en esta circunstancia, nosotros creemos que sí es válida la reserva de este expediente, y en su momento el quejoso pues tendrá acceso, conforme lo permita la Secretaría de la Contraloría, bajo la notificación que le hagan de precisamente las conclusiones a las que se arribó, y de esa manera podrá tener esa información, pero nos parece que no podría en este caso darle el acceso
en este momento y de esta manera, por las razones que ya he expuesto en esta primera consideración. Gracias. Gracias, comisionado. Se abre la segunda etapa de intervenciones. Estaría anotado el comisionado José Guadalupe, su servidora, y pues y la réplica. Eso faltó en los lineamientos, la réplica. Tiene uso de la voz, comisionado José Guadalupe. Gracias, comisionada presidenta. No, yo en ninguna parte he dicho que el denunciante es parte de un proceso. Si fuera parte de un proceso, el tema se hubiera agotado aquí seguramente bajo el criterio del trámite ordinario. La mayoría no acompañaría tampoco esa decisión, hubiera recomendado ir al trámite ordinario para acceder a copias de toda la denuncia. Yo efectivamente considero que no es parte, señalé lo que dice la solicitud, que él en calidad de denunciante presentó esto y solicita copias. Yo creo que lo que está aquí es el derecho de acceso a la información. Y lo que vamos a decidir es si vamos a proteger el derecho de acceso a la información con la legislación derivada de la reforma constitucional de 2014 o vamos a regresar el derecho de acceso a la información a la reforma del 76, ¿no? Porque decir que no es el derecho de acceso a la información la vía para acceder a la información relacionada con procedimientos administrativos seguidos ante posibles actos de corrupción y hay que esperar a que la denuncia concluya, a que la investigación concluya y a que vaya y se presente allá para que le den copia, es borrar todas las reformas que hemos tenido en este país en materia del derecho de acceso. Yo me limito a dos cosas, lo que plantea el lineamiento 33º de los lineamientos de clasificación y desclasificación aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, que dicen, para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el 104 de la Ley General, se debe de atender lo siguiente. Primero, citar la fracción y la causal aplicable del 113 de la Ley General, vinculándola con el lineamiento específico del presente ordenamiento. Perfecto, pues si se va a hacer eso, que se haga esta referencia, pero presunción de inocencia no está aquí, está debido proceso y en debido proceso presunción de inocencia con determinados requerimientos. Luego dice la fracción 2, ya lo fundamentamos, ya explicamos, ahora hay que ponderar los intereses en conflicto, demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto tendrán que acreditar que ese riesgo de perjuicio rebasa el interés público protegido por la reserva. Y luego acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico, precisar el riesgo real demostrable y acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño y elegir la opción de excepción del acceso a la información que menos lo restrinja. Yo insisto en que alegar que se va a afectar la fama pública de los servidores públicos no es un riesgo real, demostrable e identificable. Porque si a final de este procedimiento se acredita que la asignación del contrato fue siguiendo con las formalidades, pues la fama pública hasta va a acrecentarse, ¿no? Lo que puede dañar la fama son otro tipo de circunstancias. Y decir que lo que plantea el sujeto obligado, que se busca que la autoridad resuelva sin que se vea afectada por la opinión pública, porque se den a conocer las actuaciones, pues la verdad a mí me parecería que entonces acreditaría una debilidad institucional muy fuerte de la Secretaría de la Contraloría, si el que se dé a conocer la información y el que los ciudadanos empiecen a deliberar, a dar sus opiniones, a registrarlo en los medios de comunicación, va a provocar que no apliquen la ley conforme al procedimiento. Yo creo que no cumple con lo establecido en el 33º. Y vuelvo a leer lo que dispone el 142 de nuestra ley. A ver, nosotros estamos obligados a cumplir la ley, ni siquiera en interpretación conforme podemos dejar de aplicar la ley.
Solamente podemos aplicar pro persona, es decir, aplicar el que sea de mayor protección. Y la fracción primera del 142 dice, se trata de violaciones graves a derechos humanos, calificada así por autoridad competente. En cambio, el cuarto dice, se trata de información relacionada con actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Ojo, aquí no viene el calificada, determinada o resuelta por la autoridad competente. En temas de corrupción, la ley no nos está pidiendo que esperemos hasta que el servidor público, como ciertos exgobernadores, estén en la cárcel. Es más, no entreguemos nada del exgobernador de Veracruz porque todavía ni siquiera se han determinado los delitos. Queda, yo creo que ese tema muy rebasado por el tema de interés público de la ciudadanía, porque la información en la que puede estar involucrados actos de corrupción se dé a conocer. Y yo termino diciendo que en este proyecto, en esos términos, yo no lo podré acompañar porque prefiero que mi nombre se conserve en la minoría, exigiendo la apertura de toda la información en la que haya presuntas sospechas sobre el uso indebido de los recursos públicos y no en el otro lado. Gracias, comisionado. Ahora yo haré uso de la voz. Bueno, para mí es necesario empezar como lo he hecho en muchas otras ocasiones. Eso es lo que enriquece siempre a un pleno y por eso estamos conformados y organizados de esta forma, porque muchas veces no todos coincidimos con los criterios. Qué bueno que así ha sido en la mayoría de los recursos, pero no siempre tiene que ser así y esta es una de las razones por las que fue separado este recurso, porque en esta ocasión no todos los criterios coinciden. Yo coincido por completo en el capítulo segundo de la reserva de información, que tenemos dos artículos muy claros que están relacionados con justamente este recurso. El primero me voy a referir al 140 en la fracción sexta, que es con la que el sujeto obligado hace su clasificación de información y con la que basa su prueba de daño. Para ellos, este procedimiento de queja tiene un procedimiento que, si bien no corresponde correctamente y estructuralmente al de una denuncia, al final sí termina en un procedimiento administrativo en caso de que haya una presunta responsabilidad. Entonces, también quiero decir que respecto al expediente de queja, el expediente de queja está conformado por varios papeles. El primero es la solicitud de la queja que presenta el ciudadano ante el sistema de atención mexiquense, después el turno de oficio que se le da a la Contraloría correspondiente, después vienen los papeles de trabajo del auditor o del inspector que esté llevando el procedimiento de la queja y después vienen la parte de las conclusiones derivadas del procedimiento en caso de que se hayan terminado. Y después hasta el último viene el documento con el que se le informa al ciudadano que ya se finalizó la queja y en qué concluyó la queja, ya sea en un procedimiento de responsabilidades administrativas o que si no hubo lugar. Es un documento extenso. Ahora, en este caso, la Contraloría dice que no lo puede entregar porque está dentro de un procedimiento, lo cual el artículo 140 de la ley da todas las facultades para que así se haga. Pero si bien es cierto, como comenta el comisionado Luna, el 142 habla cuáles son las restricciones para poder hacer esta reserva de información y dice que cuando se trate relacionada de actos de corrupción de conformidad con las disposiciones aplicables. La verdad es que yo considero que este es un párrafo que los legisladores nos dejan una circunstancia complicada a las instituciones porque está muy amplio. Primero, no hay como tal, dentro de las disposiciones jurídicas, la definición concreta y específica de actos de corrupción. Se desglosa en muchas circunstancias que podrían ser actos de corrupción y hay que clasificarlo y que tipificarlo. Entonces hay que revisar todas las condiciones jurídicas aplicables que conllevan a estos actos de corrupción. Ahora, si bien es cierto que todavía hay una presunción,
habría que revisar y analizar caso por caso en cuáles pudiera ser pertinente, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ya dar documentos que pudieran ayudar a esclarecer o dar acceso a la información. Pero yo no estoy segura si en este proyecto pudiera abonar a que se entregue completo el documento, sobre todo cuando está en un procedimiento. Por eso es que para mí a lo mejor es necesario pronunciarme de decir que bajo la circunstancia de la ponencia que yo represento, nos quedamos con el artículo 140, el artículo 6º, que actualmente puede causar una alteración el dar a conocer todo el procedimiento de la queja. Respecto a los servidores públicos que están involucrados, pues más allá de si pudieran o no ser evidenciados, sí me parece que puede haber una presunción de inocencia o de culpabilidad, que el acceso a la información, no sé si fuera no es que no sea la vía correcta, sino hasta que esté ya determinada la responsabilidad del servidor público para dar a conocer al respecto de la información de este. Sería cuanto por mi parte. ¿Alguien más va a hacer uso de la voz? Comisionado Luis Gustavo Parra. Bueno, yo no voy a entrar en debates de quién se sitúa en el lado correcto o no, ni de en qué lugar está el nombre de cada quien se haga responsable de sus proyectos y de sus votos y punto. No me parece eso adecuado. El punto es que no podemos darle a lo que dice la solicitud que esta persona hace y que él afirme hechos o salidas responsables, pues no quiere decir que así sea y que, digamos, sea la conducta o el acto de corrupción ya como tal. Pues para eso está haciendo su trabajo la Contraloría, está haciendo el procedimiento. Y si es imputable, pues habrá una responsabilidad administrativa y se calificará de grave o no grave, depende. Para eso está ya esta nueva ley que lo establece. Y si ahí hay responsabilidad, se identificará quién se paga responsable. Incluso puede ser diferente al que señaló el quejoso, porque en estas quejas van dirigidas contra la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas, contra funcionarios de esas dependencias. Entonces, me parece que aquí el quejoso pues no tiene reconocido un interés jurídico, no hay una violación a sus derechos, y el hecho de no tener acceso al expediente en ese momento que está llevando a cabo el proceso deliberativo de la investigación, me parece que no se le está afectando. Ya él ejerció su derecho a denunciar, su derecho a quejarse, y en esto la ley permite, de acuerdo al 142, como ya se leyó en 2 ocasiones, la fracción sexta, permite que en tratándose de este tipo de procedimientos haya esa reserva, y me parece que no es aplicable de ninguna manera el 140 que aquí se ha invocado, porque ni siquiera se ha calificado esos presuntos hechos como actos de corrupción, por ese simple hecho. Ya por eso no es aplicable el 140. Entonces, me parece que en este caso, efectivamente, se está cuidando o debe de cuidarse el debido proceso legal, etcétera, etcétera, y precisamente la investigación debe regirse por el principio de legalidad, por el principio de la imparcialidad, de objetividad, de congruencia, de verdad material, etcétera, para poder llegar y arribar a una conclusión, que eso es lo que en este momento pues la Contraloría está realizando. Una vez que determine, se podrá conocer y acceder a la información pública, por información pública, a esa actuación de esa autoridad para que rinda cuentas de si efectivamente estos principios fueron aplicados en ese expediente y por lo tanto que quede a juicio de la ciudadanía al poder conocer ya el expediente una vez que ha sido calificado esos hechos. Serían mis puntos de vista y
por lo tanto, mi propuesta es que se mantenga en sus términos este proyecto y sea sometido a consideración del resto de los integrantes de este órgano colegiado. Gracias. Se abriría entonces una tercera ronda de discusión. Esta tercera ronda es hasta por 2 minutos. Comisionado José Guadalupe Luna. Tiene usted la voz. Gracias. Lo que yo pregunto es en el estudio dónde está el cumplimiento de la fracción segunda del 33º de los lineamientos de clasificación y desclasificación, dónde se hizo la ponderación entre el bien jurídico que tutela el lineamiento, que es el debido proceso, y el interés público de la sociedad por informarse en tiempo real de las investigaciones que se realizan a los actos de corrupción. ¿Dónde está? Porque no se ubicó. El 142, miren, si lo quieren interpretar de diversa manera como lo dice, pues está bien, la mayoría tiene derecho a hacerlo, pero el 142 es muy claro, a diferencia, la fracción cuarta de la primera no requiere que la acción esté calificada, determinada o resuelta por la autoridad competente. Pensemos que es un vacío del legislador y que le faltó ahí determinar. Muy bien, pues eso nos plantea una disyuntiva. O nos vamos por una interpretación restrictiva e impedimos el acceso a la información, o nos vamos por una interpretación expansiva del derecho de acceso a la información como instrumento para inhibir los actos de corrupción. Y yo y mi nombre quedará situado en todas las resoluciones y en todos los votos que he sostenido en este pleno en ese segundo camino. Referir, el Código Penal del Estado, sí, en su título sexto, habla de los delitos por hechos de corrupción, quizá no actos de corrupción, pero bueno, tendríamos ahí que considerar el acto pues, como un hecho de corrupción y está completamente tipificado. Ahí el Estado de México hizo lo que la Federación no hizo, de reformar el Código Penal a tiempo y determinar las conductas que podrían quedar en esta circunstancia. Yo no encuentro, la verdad, elementos que me permitan acompañar esta circunstancia, sobre todo porque ni el sujeto obligado en su acuerdo de clasificación hizo la ponderación correcta, ni yo aprecio en el estudio del proyecto la aplicación adecuada de la prueba de daño. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál es el interés público de que se conozca este tipo de información y si eso es mayor o menor al riesgo? Y termino aún con una interpretación, si ustedes juzgan, aún más restrictiva de mi posición. A ver, supongamos que tienen razón. Supongamos que tiene razón la mayoría y que hay que clasificar la información. ¿Por qué no le pedimos al sujeto obligado que en el acuerdo de clasificación describa qué documentos son los que está clasificando? Porque, insisto, lo que él reporta solamente son 2 actuaciones: la admisión de la denuncia y el turno de la denuncia a la autoridad que va a investigar. Y lo que propicia que el recurrente esté haciendo tantas solicitudes de acceso a la información es que él, desde hace meses, entregó esta denuncia a muchas autoridades del Estado y todas les valió nada esa denuncia y no han hecho nada. Precisamente por eso es que quiere saber en qué situación se encuentra el expediente. Pero bueno, pues ya, será sobre la conciencia de cada quien y el voto de cada cual. Gracias, comisionado. De no haber ninguna otra intervención, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6851. Comisionada Eva Baid. A favor con voto particular. Comisionado Luna Hernández. En contra con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6851, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y anunciando voto particular la comisionada Eva Baid y el comisionado Martínez Cruz. Es cuanto, comisionada presidenta.
Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 6.943, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Tezoyuca y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, haremos una modificación. En el resolutivo cuarto y quinto aparece un nombre que no es el de la persona que promovió, porque incluso no refirió nombre alguno, por lo que se sustituirá aquí por el recurrente. Con esa precisión, le ruego se someta a la consideración del Pleno. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.943 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación que ya he señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la precisión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. Favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.943. Ello conforme a la modificación previamente referida por el comisionado ponente. Gracias. El siguiente asunto corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.948, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México, y en este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. Gracias, comisionada presidenta. El proyecto había llegado sin un sentido y por lo tanto hay que incluirlo. En el resolutivo segundo se incluirá que se revoca la respuesta en virtud de que estamos ordenando entregar toda la información. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.948 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor con la modificación. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 6.948, conforme a la modificación propuesta por el comisionado ponente. Gracias, secretario. Continuamos con los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 6.961, remitido por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es la Secretaría de la Contraloría y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Aquí, mediante el oficio 350, derivado de los trabajos que hicimos previos y discusiones, vamos a proponer confirmar la incompetencia del sujeto obligado para contar con información sobre las licitaciones que se habían comentado sobre los vehículos y, por lo tanto, confirmar la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Comisionado, Tiene uso de perdón. la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. El problema es que este recurso de revisión está vinculado al que discutimos hace rato. En la solicitud, el particular requiere el procedimiento de licitación que haya realizado la Secretaría de la Contraloría sobre la contratación de estos vehículos, y evidentemente que la Secretaría de la Contraloría no fue la responsable de realizar el proceso de licitación. En eso estamos completamente de acuerdo todos, y con la confirmación el asunto quedaría resuelto. Pero este pleno no podría ignorar lo que acabamos de discutir hace rato, un procedimiento administrativo de investigación instaurado para investigar este tipo de licitación. Y hay un expediente. Yo insisto, lo único que la Secretaría en aquel nos dijo solamente fue: hay un acuerdo de admisión y hay un acuerdo de turno al área encargada de investigar.
no nos dio a conocer más elementos que integren dicho expediente. Si en una de esas, y ya hizo determinadas diligencias, se allegó y se quedó con copia del procedimiento de licitación, me parece que sería muy fácil de nuestra parte aceptar que no es competente y al rato que sí lo tenga. Yo originalmente en los trabajos previos había dicho que quizá con una opinión particular haciendo referencia a esto sería suficiente, pero muy respetuosamente propondría a la ponencia la posibilidad de retirar el proyecto y dar pie a verificar con la Secretaría de la Contraloría si con motivo de la integración de aquel expediente se cuenta o no se cuenta con esto. Si no se cuenta, y con ese pronunciamiento pues será suficiente para seguir en el mismo sentido de aceptar la incompetencia. Si lo tuvieran, creo que tendría que procederse de una manera diferente, pero en estos momentos me parece que no tenemos certeza más allá de lo que la lógica nos dice, pero por ese otro supuesto creo que sí hay un margen de incertidumbre que valdría la pena valorar. Me están pidiendo que hagamos un receso. Hacemos un receso en este momento, secretario, por favor. Reanudamos la sesión, secretario. Y tendría el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. Voy a proponer a este pleno sí retirar el proyecto a fin de allegarnos de algunos elementos y análisis adicionales, y en ese sentido pediría que así se solicitara este caso. Gracias. Secretario, entonces en ese sentido le pido por favor que se someta a consideración de este pleno, que se retire de este orden del día este proyecto para un mejor análisis y estudio. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en virtud de la solicitud que ha realizado el comisionado ponente, le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el retiro del recurso del proyecto de resolución del recurso de revisión 6.961 de la presente sesión. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retiro del proyecto de resolución del recurso de revisión 6.961 del orden del día de la presente sesión. Es cuanto. En este momento hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Para tal efecto le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de ellos de los que pertenecen a este bloque, y si no existe intervención alguna, al final de ello pueda tomar la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Asimismo, y toda vez que previamente en la convocatoria correspondiente fue circulado el orden del día detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución, me permito dar lectura únicamente a los números de los recursos de revisión correspondientes a cada uno de los proyectos listados en este bloque. Primeramente tenemos listado los acumulados 5.794, 5.795, 5.796, 5.807 y 5.808. El recurso de revisión 6.167, el 6.342, el 6.377, el 6.424, el 6.609, el 6.614, el 6.739, el 6.740, el 6.747, los acumulados 6.751, 7.018 y 7.149, el 6.787, el 6.797, el 6.800, el 6.803, el 6.807, el 6.811, el 6.813, el 6.815, el 6.817,
el 6838, el 6840, el 6846, el 6870, el 6908, el 6920, el 6923, los acumulados 6931 y 7150, 7001, 7107 y el proyecto de resolución del recurso de revisión 7131. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Parece que no hay intervención alguna, por ello le pido tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los… Sí. Nada más es algún tema de errores materiales de alguno de los proyectos. Por ejemplo, en el recurso 6751 está incompleto el año 2019, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Entonces, solamente advertir de eso y listo. Gracias. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 5,794, 5,795, 5,796, 5,807 y 5,808. Es todo. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.377, a favor con voto particular por pronunciamiento simple, en el mismo sentido en el 6.739, también en el 6.740 y de igual forma en el 7.107. El resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos de este bloque, emitiendo solamente un voto particular para el 6.923. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 5784 y acumulados, en el 6609, en el 6747 y en el 7131. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. Y respecto a los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica, por lo que en este momento se tienen por reproducidos. Es cuanto. Gracias. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido en los informes si tenemos listado algún asunto. Comisionada presidenta, comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. El siguiente punto corresponde a la parte de la presentación del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 4 acuerdos en proceso. Gracias, secretario. Ténganse por presentado. Hemos llegado al último punto respecto de asuntos generales, donde tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que también fue enviada previamente la propuesta por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y la podamos aprobar en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 14:12 de este día 30 de octubre de 2019, damos por concluida la 40ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias, buenas tardes a todas y a todos.